Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta tercera temporada del podcast del Club de Empresarios de Baja California a través de nuestro canal por YouTube y Spotify. Hoy estoy muy contenta porque tenemos por aquí a un socio muy activo, a Carlos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Liz. Qué gusto. Así, digo socio activo porque siempre estás activo dentro del medio empresarial. Pero pues empecemos, preséntate, ¿quién es Carlos? ¿Qué empresa tienes? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde naciste? Muy bien. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, es un verdadero gusto el compartir estas cápsulas. Y bueno, pues platicando un poquito al respecto de mí, Carlos Higuera, me presento. Nací en la Ciudad de México hace ya muchos años, no precisemos cuántos. Y de ahí pues ha sido una trayectoria de mayormente pues estudios cuando joven. Me tocó estudiar en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Y después de ahí me vine prácticamente a Tijuana, a la ciudad de Tijuana, casi prácticamente recién egresado. Yo estudié administración de empresas, ¿no? Entonces busqué algún trabajo relacionado a ese ámbito. Parte de lo que me tocó hacer en los primeros años de Maquila, yo inicié mi trayectoria en Maquila en el área de recursos humanos. Okay. Estuve primeramente como supervisor de área, luego de ahí de gerente y así sucesivamente. No estuve alrededor de 10 años haciendo funciones de recursos humanos y me tocó afortunadamente trabajar con compañías de mucho renombre. Estas compañías que tienen prácticas, muy buenas prácticas, tanto de manufactura como de procesos a nivel mundial, lo cual pues fue un gran aprendizaje para mí, ¿no? Claro. Después de eso salgo de la Maquila por una oportunidad de negocio y se establece la compañía que en un inicio se llamó People & Co México, junto con mi socio. En este transcurso del tiempo, de los años, fuimos permutando el proyecto. Nosotros iniciamos como lo que comúnmente se llamaría un outsource, hace ya 15 años, y con el paso de los años, este proyecto fue mutando a ser prácticamente una pequeña maquiladora o un contract manufacturing y posteriormente servicios de tecnología. Hoy en día la compañía, después de haber pasado por varios nombres en relación a las funciones o a los servicios que ofrecíamos, cambió de People & Co México, luego fue P&C, o sea, la contracción del nombre, luego PC Manufacturing, cuando iniciamos la parte de manufactura, y recientemente le cambiamos, como ya era un corporativo y ya teníamos varias divisiones, se estableció el nombre de Trevé, que tiene un significado más como en relación a los 3 socios y el número 9, etcétera, ¿no? Okay. Y este es el corporativo que tiene ahora las diferentes marcas, que es HATS, que es toda la parte de servicios de talento o recursos humanos, QInfix, que es la parte de manufactura, es un contract manufacturing con enfoque aeroespacial, y la tercera compañía es Feedback, que es servicios de tecnología, ¿no? Okay. Ahí se crean plataformas para los diferentes tipos de empresas que tenemos aquí en la región y a nivel nacional, ¿no? No, pues ahora sí que yo solita me ahorqué porque te di micrófono libre y ya te conozco que eres dominas muy bien esta parte del micrófono, de los foros y demás, pero me voy a regresar, Carlos. Muy me bien. voy a regresar. ¿Por qué saliendo de la Universidad de Monterrey, primero, qué te llamó a ti el TEC de Monterrey para salirte de Ciudad de México e ir a estudiar allá? La oportunidad. Realmente el TEC de Monterrey tiene mucho prestigio a nivel nacional, pero nada como la matriz, el alma mater, ¿no? Claro. Entonces, estudiar realmente en el campus de Monterrey, pues te relaciona con un cierto nivel de personas, te crea una oportunidad también en ese mismo ámbito en relación a cómo estableces esas conexiones, ¿no? Fue parte de la decisión de estar estudiando en Monterrey y precisamente pues que fuera en el alma mater, ¿no? Del sistema. Claro, claro. Y de ahí, ¿cómo es que ves a Tijuana? ¿Ya habías estado en Tijuana antes? Nunca. ¿Y qué es lo que te dice? A ver, ahora sí, de todo México, de todos los 32 estados del Distrito Federal, ¿por qué Tijuana? Fue curioso. Mira, en realidad... ¿Qué edad tenías? En aquel entonces, 21, si no mal recuerdo, por ahí. Okay. Recién egresado, ¿no? Recién egresado, yo terminando la universidad, me muevo unos meses, de hecho como 3 meses, a Querétaro, que era donde actualmente radican mis padres, ¿no? Okay. Entonces regresé con ellos, estuve buscando oportunidades de empleo en la ciudad de Querétaro, pero por una u otra razón no se concretaba, no era lo que yo estaba buscando, etcétera, ¿no? Y surge una oportunidad a través de una amistad de venir fue a un proceso de entrevistas en la Ciudad de México para una operación en Tijuana.
dentro del ámbito de recursos humanos. Entonces, voy al proceso de entrevistas en la Ciudad de México, me gusta lo que me platican y pues curiosamente dije, Tijuana, pues no conozco, sé que hay mucho trabajo por lo que me estaban platicando en ese proceso de entrevistas. Y así es como termino en una segunda ronda de entrevistas aquí en la ciudad de Tijuana. Interesante. Y también, por ejemplo, en tu carrera, administración de empresas, pues ves todos los departamentos de una empresa, todos los departamentos de la maquiladora. ¿Ya tenías esa corazonada hacia recursos humanos o fue más bien cuando ya conoces a estas personas y te empiezan a platicar del proyecto? Fíjate que a mí siempre en lo personal me habían interesado dos áreas. Uno, el área financiera, que ahora lo hago por ende, o sea, por la relación natural con el trabajo, con el proyecto. Pero otra de las áreas de recursos humanos. Y hubo un factor que a mí me llamó mucho la atención, ahorita tú lo mencionabas. El recurso humano o la parte de capital humano es un departamento que influyes en toda la organización. Así es. Los diferentes departamentos tienen un grado de influencia, como por ejemplo materiales, o producción o manufactura, calidad, ingeniería, etcétera. O sea, tienen áreas muy específicas de influencia. Pero a diferencia de finanzas o recursos humanos, tienen una gestión global. Las decisiones que tú puedas tomar, sean buenas o malas, afectas a toda la organización. Entonces, eso fue algo que me llamó mucho la atención. Yo quería hacer cambios en el mayor número de personas posible, ¿no? Y eso fue parte del el que hiciera o tomara esa decisión. Muy interesante. Y ahorita, por ejemplo, que nos platicaste de esta trayectoria de la empresa y nos explicabas cómo empezaron, cómo fueron evolucionando hasta convertirse en este corporativo Trebe, que igual también ahorita te van a preguntar ahí del nombre y otras cosas, pero lo platicaste muy fácil, Carlos. No creo que haya sido tan fácil esos 15 años. ¿Es algún reto que nos puedas compartir que digas, si no hubiese pasado por esto, no hubiera llegado a lo que es ahorita el corporativo? Sí, claro. La verdad es que ha habido a lo largo de estos 15 años bastantes experiencias, ¿no? Y realmente yo en lo personal creo que uno aprende de las experiencias que uno llama errores o problemas, ¿no? Realmente cuando todo está en un status quo, está todo de manera muy estática, realmente el aprendizaje es lento, porque no hay un reto que vencer. Parte de los retos que nosotros tuvimos en la organización cuando recién iniciábamos, pues primeramente iniciamos en el 2008, un año difícil con problemas financieros a nivel mundial. Sí. Sin embargo, encontramos un nicho de servicio muy específico, ¿no? Y esto nos permitió saltar esos retos, ¿no? Las empresas tenían que producir, sacar sus temas de manufactura, aún con todos los retos que tenían, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros logramos en ese tiempo fue cumplir con esas metas que ellos requerían del personal de manufactura. Entonces, fue uno de los retos principales, ¿no? Eso fue el inicio, ¿no? Pero a raíz de ahí tuvimos una serie de, pues digamos, de experiencias, ¿no? La primera de ellas tuvimos un cliente muy grande en aquel entonces, y voy a decir el nombre, era Panasonic, ¿no? En aquel entonces Panasonic manufacturaba televisiones en altos volúmenes aquí en la ciudad de Tijuana. Y crecimos muy rápido con ellos, ¿no? En base a las experiencias que tuvimos previas de cumplir con las metas que nos ponían, ¿no? Del número de personal y demás, ¿no? Entonces crecimos muy rápido y estamos hablando de que triplicamos nuestros volúmenes de personal colocado, ¿no? ¿Qué ocurrió con esto? Primeramente, la organización no estaba lo suficientemente lista para aceptar un volumen de crecimiento tan rápido en tan poco tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se nos salió de control. Pasaron dos cosas específicamente. Una de ellas es el tema del personal interno, o sea, tu propia gente, tu propio staff, que requieres para controlar eficientemente todos tus procesos. Eso fue el primero, ¿no? Nos quedamos cortos en personal, ¿no? Y el segundo, el reto financiero. Hace rato platicábamos precisamente de los retos que esto implica, ¿no? El hecho de que si tú no llevas una buena planeación financiera, eso eventualmente es un problema, ¿no? Y el hecho de que tú no consideres los costos de financiamiento al momento de dar unos plazos de pago es un problema en un futuro, ¿no? Eso es un costo que a veces uno no calcula. Y dices, me pagan una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, y tú piensas que el valor del dinero es el mismo hoy que en un mes. Y no es así. Y no es así, exactamente, ¿no? Entonces, esos dos temas fueron los que nos ocurrieron en aquel entonces y perdimos el cliente. Después de unos meses de estar trabajando y cumpliendo con metas y más financieramente y por la parte de control interno,
no tuvimos la capacidad. ¿Y qué haces ahí? Un team back, haces planeación nuevamente y otra vez vuelves a... Esa fue la primera gran experiencia que tuvimos, visto desde un ámbito de experiencia negativa, donde entendimos que un crecimiento tiene que ser orgánico. Si tú empiezas a crecer 2-3 veces en un volumen de tiempo muy pequeño, o sea, digamos en unos meses, muy probablemente ocurra algo así. Se te sale de control. Entonces, uno de los objetivos que pusimos a partir de ahí es tener precisamente crecimientos controlados. Es decir, nos acercábamos con los clientes y aceptábamos los contratos, obviamente queríamos crecer, pero fuimos en aquel entonces muy frontales, muy, ahora sí que honestos, al decir nuestra capacidad es esta, ¿no? Claro. Y eso le gustó a los clientes. Porque, por ejemplo, había compañías que llegaban y decían, no, yo sí te cumplo y te traigo 100. Y nosotros llegamos, mira, no te voy a traer 100, te voy a traer 20 durante 5 días hasta llegar a los 100 que requieres. Entonces eso funcionó por 2 cosas. La primera de ellas, ellos pudieron planear con sus áreas de manufactura, ¿no? Claro. En lugar de llegar con un bonche en un solo día, o tratar de llegar con un bonche, nosotros tratamos, o hicimos una planeación correcta, el de llegar con montos más fáciles de administrar también para ellos, de poder integrar a sus procesos de manufactura. Y lo segundo, obviamente, financieramente pudimos ir creciendo conforme se requería. Entonces, esos 2 fueron parte de los aprendizajes que hasta el día de hoy conservamos. Claro. Y en la parte de la sociedad, Carlos, me comentabas también, cuando inicias son 2 socios y ahorita son 3, o tuviste otro socio al principio y hubo modificaciones en esta evolución de la empresa. Sí, fíjate que en un inicio sí, iniciamos 2 socios con la parte de servicios de personal, pero con el paso del tiempo se integra un socio más en la parte de, digamos, de retrabajo e inspección, que era lo que iniciamos en aquel entonces como áreas de manufactura. Recibíamos un producto o recibimos materia prima de los clientes y nosotros lo sorteábamos. Decíamos que era bueno y que era malo, ¿no? O le hacíamos el retrabajo necesario para regresarlo como producto bueno. En ese entonces se integra una socia más y conjuntamos un proyecto personal que ella traía de una comercializadora y nuestro proyecto de administración de personal, ¿no? Y la parte de manufactura que te estoy comentando. Y con el paso del tiempo, su proyecto también creció mucho, al igual que el nuestro, pero el nuestro eran 2 y el de ella era 1. Ya si lo vemos como unidades de negocio, ella tenía una comercializadora, nosotros tenemos la parte de personal y aparte la manufactura. Entonces empezó a hacer demasiado volumen de trabajo y llegó a un punto en que también se suma nuestro socio actual, Rafael, y pues nos integramos los 4 y trabajamos unos años de esta forma. Pero empezamos a ver que nuestra operación seguía creciendo, al igual que el proyecto de esta primera socia que se integró posteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Llega un punto en el que tenemos que tomar la decisión de qué es lo que queremos hacer cada uno de nosotros, ¿no? En qué queremos dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, ¿no? Y al final de cuentas hicimos una operación para que finalmente esta socia iniciara ya su proyecto de lleno y se separara de la operación que tenía con nosotros. Entonces, así es como ella integra su comercializadora, que hoy en día es bastante exitosa. ¿Y por qué? Pues porque pudo enfocar al 100% su esfuerzo en ello, ¿no? Claro. Y ya ustedes siguieron con nosotros seguimos ya con nosotros 3 que quedamos, pues ya continuamos con el cúmulo de compañías que tenemos. Cuando empezaste hace ¿cuántos años? 15 años. 15 años. ¿Con cuánto personal de staff tenías? En los primeros, ya digo, pues iniciamos con un solo empleado, ¿no? Que duró como 10 años con nosotros, ¿no? Pero al principio nuestro staff era muy pequeño, éramos alrededor de unas 22 personas para los 2 años primeros que teníamos de compañía y fuimos creciendo, ¿no? Obviamente teníamos nosotros que contar con personal que administrara al personal que teníamos dentro de las fábricas de los clientes, ¿no? Entonces, esos también eran pues parte del staff que nosotros considerábamos, ¿no? ¿Y ahorita tu staff de cuántas personas es? Somos prácticamente 164 personas. Ha ocurrido una serie de cosas. La parte interesante de esto es que el outsource, como lo conocíamos anteriormente, ahora es diferente. Nuestro volumen de operación en ese sentido disminuyó. En el pico más alto que nosotros tuvimos esta operación, llegamos a tener más de 5,000 empleados, con 30 y tantos clientes. Entonces era un ejército el que teníamos, llegamos a tener más de 200 personas internas para dar servicio a estos 5,000 empleados, ¿no?
entre procesos de reclutamiento, coordinaciones, las nóminas, etcétera, ¿no? Hoy en día hicimos una integración a la inversa, obviamente adelgazando nuestra operación acorde al número de volumen que tenemos en cada una de las divisiones. Ok, perfecto. Bueno, y ahora sí, ya estamos en Trevé. A ver, platícame ese misticismo que comentas de los 3 socios, el número 9 que integra lo que es el nombre de Trevé. Fíjate que este fue un proceso muy interesante. Nosotros iniciamos hace año y medio más o menos, y en este proceso de cambio organizacional, reestructura organizacional, a través de un asesor externo nos dimos cuenta que ya realmente nuestro nombre, como era en aquel entonces, que era PCM Corporativo, que significaba People and Co Manufacturing Corporativo, ya no concordaba con lo que hacíamos. Hubo un tiempo incluso a manera chusca que llegaban y nos decían, ustedes hacen computadoras personales, porque llegaba un punto que era PC Manufacturing. Entonces llegaban y decían, ustedes hacen computadoras, ¿le trabajan a Dell o aquí? No hacemos eso, ¿no? Finalmente, cuando nosotros ya cambiamos de nombre o empezamos este proceso, establecimos que era necesario un nombre que reflejara lo que realmente hacíamos. Ya no era nada más personal, ya no nada más era manufactura, ahora también tenemos tecnología. Entonces, este asesor nos dijo, a ver, necesitan un vocablo que establezca eso desde el nombre y que sea corto, que sea fácil de recordar, que sea algo que llame la atención. E iniciamos un proceso de 3 sesiones diferentes de varias horas para llegar al nombre. Iniciamos con diversidad de ideas hasta que finalmente encontramos este vocablo que en realidad no significa, como palabra no tiene un significado. Es una conjunción de 2 términos. El primero de 3 y B, que viene del número 9 en francés. Entonces fue una conjunción de estos 2 elementos. 3 obviamente de los 3 socios y 9 porque creemos que es un número que matemáticamente, holísticamente, es un número indestructible. Entonces la unión de estos 2 vocablos para nosotros tiene un significado. Claro. Y ya dentro de esto decidimos entonces establecer los nombres que ya algunas ya de las divisiones ya lo tenían. Por ejemplo, HATS es la compañía o es la unidad de negocios que hace todo lo de personal. Tenemos otra unidad que es QInfis, que es la parte de manufactura, aeroespacial y etcétera, ¿no? Y la tercera, que es Feedback, sin la C, porque obviamente tenemos que hacer algo diferente, es Feedback sin la C. Esta compañía hace todas las plataformas digitales que dan las soluciones que iniciaron con nosotros. Estas compañías han iniciado por necesidades internas. Ha llegado un punto en que creamos una infraestructura y decimos, oye, pues ya aquí tenemos una unidad de negocios, ¿no? Y lanzamos esa unidad ya cada una con su propio nombre. ¿Y cada unidad de negocio tiene un gerente responsable o ustedes como socios se encargan de cada? No, hace muchos años empezamos a establecer, y esto fue una de la parte del éxito que creemos que tenemos, es establecer un proceso de crear estructuras. Mira, algo que yo he aprendido con el paso de los años es definitivamente para que tú puedas crear una empresa es necesario crear sistemas y procedimientos. Si tú tienes, por ejemplo, sin ser despectivo, pongamos por ejemplo un doctor, un dentista, lo que sea. Si el doctor o el dentista se van de vacaciones, él tiene que cerrar su consultorio. Entonces no produce nada. Cuando tú haces eso, eres partícipe, eres autoempleado y eres partícipe de solo tus ganancias, es decir, lo que tú de tiempo puedas invertir. Cuando creas una compañía, haces exactamente lo opuesto. Creas un sistema que replique lo que tú haces, tu gestión, tu forma de pensar, tu forma de ver los negocios. Y con ello, haces que otras personas establezcan o puedan hacer esos procesos por cuenta propia, bajo un lineamiento, obviamente, ¿no? De esta forma creas una empresa. Y ahí sí ya no importa si tú estás de vacaciones o no, la compañía sigue generando procesos, ventas y claro, y es medible aparte, ¿no? Te ayuda esa parte también de toma de decisiones para que cuando te vuelva a suceder algo como el crecimiento que nos platicaste, la solución sea un poquito más rápida y asertiva. Contestando tu pregunta, nosotros en cada unidad de negocios tenemos un líder, que puede ser desde un gerente hasta un director, según sea el grado del volumen de la compañía, ¿no? Lo que establecemos es que este líder es responsable de su unidad de negocios, desde los procesos de venta, facturación y los procesos todos internos, ¿no? Perfecto.
Muy bien, Carlos. Pues está muy interesante todo lo que han hecho y lo que han logrado con la empresa, más también ahorita con el enfoque que comentas, ¿no? Iniciaste porque descubrieron un nicho que tenía una necesidad y así empiezas, pero ahorita también hablas de que dentro de este corporativo ya manejan algo específico para aeroespacial, que ese es otro nicho muy específico. Entonces también se están especializando en esa parte, ¿no? Y pues lo del sistema, pero digo, sistema como que ya está un poquito más atendido, pero el área aeroespacial es un poco más, digamos, exclusiva o... Sí, es un campo un poco más virgen, si lo queremos ver así. Fíjate, déjame hacerte una recapitulación rápida, ¿no? Cuando nosotros iniciamos con lo del personal, las compañías nos decían, oye, tráeme personal que me ayude a hacer procesos de sorteo. Producto bueno, producto malo, o materia prima buena, materia prima mala, ¿no? Entonces llevábamos al personal y decía, oye, pero pues tráeme al supervisor o al ingeniero que me haga los reportes de calidad. Entonces así fue como creamos esa unidad de negocios, ¿no? Okay. Ya luego rentamos una nave industrial y nosotros hacíamos los procesos dentro de nuestra nave porque no tenían espacio los clientes. Empezaron a crecer, sus almacenes los mandaron fuera y entonces ya no había espacio para que la gente pudiera hacer esos procesos dentro de sus instalaciones. Claro. Así fue como surgió esa unidad. Con el paso de los años, este proceso se fue sofisticando. Nos dijeron, oye, pues ayúdame a hacer estos subensambles, ayúdame a reparar estas piezas, etcétera. Con el paso de más tiempo, vimos la necesidad de que en el nicho aeroespacial había muchas compañías que hacen muchos tipos de procesos, pero pocas están certificadas. Aparte, una de las características, y esto es un consejo para los empresarios mexicanos, es que necesitamos profesionalizar nuestros servicios. Una de las características que nosotros siempre hemos puesto en la parte de las instalaciones, las oficinas, las naves industriales tiene que ser como si estuvieras en Estados Unidos o en Europa. O sea, tiene que ser una planta nueva que cumpla con los estándares internacionales, que cuando recibas un visitante, un potencial cliente, vea y diga, wow, aquí quiero tener mi producto. Claro. Eso es parte de lo que siempre nos hemos enfocado, una imagen profesional. Y con el paso de los años esto ha pagado, ¿no? O sea, me refiero a ha sido redituable. Claro. En uno de los primeros proyectos que tuvimos ya de manera grande, recibimos un contrato de 3 años con una compañía muy grande a nivel internacional. Y esta compañía llegó el segundo a bordo a nivel mundial, nos visitó, vio la nave, era una nave completamente nueva, una nave industrial, y ahí íbamos a incubar el proyecto que ellos nos estaban encomendando. Entonces llegó y dijo, wow, qué impresionante, pero pues, ¿por qué tienes la nave sola, no? Le digo, bueno, pues es que la estamos rentando para tu proyecto, ¿no? Y al final de cuentas ellos no entendían cómo era nuestro modelo de negocio, ¿no? Decían, es que tú estás preparado para antes de recibir al cliente. Le digo, pues sí, así debe de ser, ¿no? Digo, hay muchos caminos, ¿no? A veces la oportunidad llega antes que tu cliente, ¿no? O que tu integración de sistemas o de instalaciones que tengas, ¿no? Pero lo interesante aquí fue que estábamos listos para ello, ¿no? Y así sucesivamente ha sido, ¿no? En el caso de la parte de aeroespacial, uno de los temas importantes es que identificamos que había un nicho muy específico en este ámbito, ¿no? Donde observábamos que sí había muchos talleres, pero pocos estaban certificados. Dependían de alguien más para poder hacer sus partes aeroespaciales. O sea, ellos las manufacturaban, pero alguien más las certificaba. Entonces nosotros dijimos, oye, pues ¿por qué no lo hacemos todo nosotros, no? Y así fue como nos iniciamos en este proceso, ¿no? Empezamos a conocer, a entender cómo funcionaba. Y el tema de la industria aeroespacial es que es un proceso muy largo. En que te des a conocer, en que te paguen, en que establezcas un nombre en la industria. Pero una vez que lo logras, tus procesos son igual de longevos. Es decir, tus contratos son muy longevos, tus condiciones de establecerte en la industria también lo son así, son muy estables. Eso es parte de la ventaja de una industria así, es súper estable a lo largo de muchos años, ¿no? Los aviones cambian cada 20, 30 años. Entonces, no es como el vehículo o la parte electrónica, que cambian cada año, ¿no? No, esos son procesos que son... La misma pieza probablemente se va a usar por mucho 10, tiempo. 20, 30 años, ¿no? Oye, Carlos, ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado en toda tu trayectoria profesional? Wow, es un muy bueno. Uno. Uno de tantos. Uno nada más. Fíjate que en el ámbito de los negocios yo diría que ha sido entender la parte de cómo delegar correctamente. Hace rato precisamente platicábamos de cómo haces la gestión de tu operación, de tu negocio, de tus empresas, desde afuera.
Es decir, cómo dejas que tu bebé, tu proyecto, vaya creciendo por sí solo. Es como, digámosle, un ser humano. Cuando naces un bebé, pues lo tienes que cuidar muy de cerca, ¿no? No es como que lo puedes dejar ahí, ¿no? Claro. Es un bebé, lo tienes que cuidar, lo tienes que alimentar, etcétera, ¿no? Pero va creciendo ese bebé y obviamente se va haciendo un niño y luego un joven. Y si tú tratas de hacer lo mismo que cuando era bebé, llega un momento en que el adolescente se revela y trata de crear sus propias reglas, trata de descubrir el mundo. Es lo mismo con una empresa. Si tú estás encima de esta empresa y le estás haciendo micromanagement, lo único que vas a lograr es que haya un repudio de la administración contigo. ¿Por qué? Porque estás encima de las personas. Y si tú estás contratando a un líder, a un gerente de un determinado nivel, debe de ser capaz de darte esa respuesta. Me refiero a ese grado de responsabilidad, ¿no? Ese talento te va a responder en ese ámbito, ¿no? Y si tú contratas a alguien muy bueno y lo tratas de micromanejar, simplemente lo vas a tronar y esa persona se va a ir, ese talento va a abandonar tu organización. Entonces debes de entender en qué momento tú te tienes que hacer para atrás y dejar que la organización empiece a caminar sola, ¿no? Y tú nada más debes de estar ahí para controlar. Yo creo que esa parte de ego como empresario es uno de los temas más contundentes en las empresas familiares. ¿Cuándo te haces tú para atrás y dejas que la organización empiece a crecer? Que te permite tener pues libertad de tiempo, por un lado, ¿no? Pero para la otra parte o la otra lado de la página debes de ser cauteloso en cómo tener esos controles, esos métricos de medición. Porque no es que te des la vuelta y te vayas de vacaciones un año, ¿no? Debes de tener maneras de medir la eficiencia de tus operaciones, ¿no? Entonces, de esa manera logras que la organización siga creciendo sin tú ser un estorbo, pero midiendo su resultado. Esa parte yo creo que es la parte de ego que más cuesta trabajo. Con la experiencia que tienes en parte de recursos humanos, de contrataciones, de ver esta parte del crecimiento de tu organismo, ¿nos puedes dar algunos tips de cómo pueda el empresario seleccionar al que queda enfrente de su negocio? O sea, ¿qué radiografía le tienes que hacer a esa persona como para decir no solamente es el currículum? Porque a veces en el currículum puede estar muy perfecto y la experiencia puedes decir, bueno, pero son cosas que a veces no se miden o no las puedes sensibilizar en una entrevista o inclusive en un mes, ¿no? Estás hablando de todo tu esfuerzo, de todo tu trabajo, que se lo estás dejando a otra persona, que es donde yo veo que a muchos empresarios le cuesta, ¿no? Le cuesta decir, me voy un pasito para atrás y que esta persona se haga cargo de... Sí, exacto, ¿no? Responsable de todo el proyecto, ¿no? Yo creo que hay dos ámbitos para lograr esto, hay dos caminos, por así decirlo. El primero de ellos es que si ya tu volumen de operación es el determinado, o sea, es un volumen ya muy grande, puedes contratar un experto, un headhunter, ¿no? Pero dentro de los dos procesos, independientemente si es el primero o el segundo, que ahorita solo estamos hablando del primero, es que debes de ser muy selectivo al momento de hacer tu proceso de reclutamiento. Hay algo que yo he encontrado en el ámbito del recurso humano que casi ningún headhunter, reclutador o compañía pone atención. Ellos observan un determinado talento en papel y dicen, qué buena persona, hace match perfecto con mi compañía o con el puesto, ¿no? Pero nunca se ponen a pensar que todas las compañías tienen una personalidad, así como las personas, igualito. Hay empresas que dicen, es una empresa muy pique, es una empresa muy relajada, es una empresa muy creativa, es una empresa muy hippie. Todas tienen un determinado concepto que las hace conocerse en la industria. Si tú contratas a alguien y esta persona es una persona muy relajada desde su manera de vestir, de cómo se conduce en una junta y demás, y tú lo tratas de meter a una compañía que es muy cuadrada, que es muy estructurada, que es muy fifí, etcétera, simplemente va a tronar, no va a funcionar. Este proceso no existe en ningún libro, en algún tipo de información de cómo hacer tu proceso de reclutamiento. Sin embargo, es uno de los factores que yo en lo personal he visto que es causas de fallas en la integración de un talento a una compañía. La personalidad del talento y la personalidad de la compañía deben de ser similares, si no, no funciona. Te comentaba que el primer punto es hacerlo a través de un headhunter, un especialista en esto, considerando este punto, ¿no? Para entender que el talento que tú vas a integrar ya pasó todos los filtros del reclutador, del headhunter, pero tú también debes de tener tus propios filtros, ¿no? O sea, que haya buena química,
que definitivamente esté compatible su forma de ver la vida con tu forma de ver los negocios, etcétera. O sea, deben de haber una cierta compatibilidad en valores, en formas de visionar, etcétera, ¿no? Ese es el camino, digámosle, pues si lo quieres decir, tal vez más sencillo, ¿no? Si tu volumen de negocios ya es el determinado, ¿no? El que nosotros estamos optando por hacer es el otro. Tienes talento interno que tú vas pues o creando o acomodando conforme vas viendo la aptitud de las personas. ¿Qué sucede entonces? Llega un punto en que el puesto le queda chico a la persona. Claro. Quiere crecer y te lo dice de varias formas, ¿no? Dame más funciones, hey, me están coqueteando en otro lado para que me vaya a trabajar a otra empresa, etcétera, ¿no? Entonces, tú pones atención en esos términos, lo que va a ocurrir es que esos talentos están listos para mayores responsabilidades. Y así es como vas creciendo a tu personal. Nosotros creemos que ese es un buen camino. ¿Por qué? Porque incentivas a que otros hagan lo mismo. Claro. Y ellos se ven exitosos en lo que están haciendo. Y así es como nosotros hemos pulido el talento, ¿no? Digo, obviamente debe ser de ambos lados, ¿no? Uno debe de querer y el otro debe darle la oportunidad. Claro. Pero así es como lo estamos haciendo y así ha funcionado correctamente. No, y muy interesantes los tips. Muchas gracias. Carlos, ¿algo que quieras compartir? ¿Algún consejo que quieras dar a otro empresario o a algún estudiante, un emprendedor que nos esté viendo? Claro que sí, dos consejos, si me permites. El primero de ellos para aquellos jóvenes que están, o aquel emprendedora que están tratando de crear su propio proyecto y hacerlo en firme, ¿no? Hay 3 consejos que a mí me gustaría darles a estas personas, ¿no? Que están iniciando, ¿no? O que están en un proceso primario, ¿no? El primero de ellos es que hay 3 conceptos que yo considero que son los básicos para que puedan tener éxito. El primero de ellos es una visión clara. Si tú tienes una idea, oye, voy a dar este servicio o voy a hacer este producto en específico, debes de tener una visión muy clara a dónde quieres llegar. O sea, sabes que yo voy a dar este servicio, ok, ¿cómo lo quieres dar? Imagínatelo lo más preciso y exacto posible. Que tu mente sea como una película de lo que quieres ofrecer. Ya sea un producto, un servicio, imagínate los detalles, las formas, en qué foros, en qué empresas te ves. Todo entre mejor lo veas tú en tu mente, mejor vas a poder lograr ese objetivo. La visión debe ser muy clara. El segundo, aprende a delegar correctamente. Lo platicábamos hace rato, ¿no? El delegar correctamente significa que ciertas tareas, por más pequeñas que sean, tú las entregues al talento correcto. Y no nada más es, ahí te va la tarea y ahí nos vemos, ¿no? Y espero que la hagas, ¿no? O sea, ahí te va la tarea que requieres, que necesitas para lograrlo. Ya entendiste que es el objetivo de la tarea que te estoy diciendo. Nos vemos en tanto tiempo y me das un resultado. Esa es la manera correcta de delegar. ¿Por qué? Porque si tú no delegas, y esto es muy común, perdón por la expresión, pero en las mujeres son muy buenas haciendo las cosas, mejor que los hombres en muchos casos. El tema es de que son muy celosas de ceder a veces, ¿no? Controladoras también, ¿no? Ajá, en cierta parte es porque nadie lo va a hacer como yo. Tanto hombres como mujeres tenemos este error, ¿no? Y es cierto, nadie lo va a hacer como tú. Pero tú puedes hacer lo más exacto posible de esa descripción a través de un tercero. Porque ese tiempo que liberas, el no hacer esa tarea y encargarlo a alguien más, tú puedes hacer algo más valioso. En lugar de estar haciendo algo de tal hacha, por ejemplo, tú puedes estar cerrando un negocio o pensando en otra unidad de negocios, ¿no? Entonces, eso es un aspecto bien importante. El delegar correctamente te va a permitir crecer tu negocio. ¿Por qué? Porque una vez que tú creces tu talento, ellos mismos empiezan a empujar. Claro. Que es lo que platicábamos hace rato. Ellos te empiezan a exigir más cosas, a pedir más responsabilidades, más tareas, etcétera, ¿no? Y el tercer punto, en el que yo considero que es muy valioso, aparte de la visión, delegar correctamente, es el tener, digamos, estos métricos claramente identificados que te van a permitir a ti, pues, llegar a ese objetivo que tú visionaste en un principio, ¿no? Si no tienes plasmados esos objetivos que tú quieres lograr, de alguna manera puede ser por escrito, no importa si es una servilleta, si lo anotaste en una pared, claro. No importa, deben de estar claro hacia dónde tú quieres llegar. Estos 3 puntos considero yo que son de los más valiosos que uno debe de tener siempre en mente para ser exitoso en un emprendimiento. Y para los empresarios, un consejo para los empresarios que ya están establecidos y que tienen un tiempo, sería el profesionalizar los servicios que ofrecemos. Se menciona mucho que aquí en la región, en Baja California, cerca de... La maquiladora es el motor más importante en la economía, ¿no? Y en este contexto, entendemos que alrededor del 3% es proveeduría local.
Es decir, que el 90 y tantos % viene de fuera, que es materias primas, etcétera, ¿no? Entonces hay que entender que para nosotros poder ganar más terreno en ese ámbito, tenemos que ser profesionales en lo que hacemos. Tenemos que entender cómo funciona una industria de clase mundial. Si nosotros tratamos de tener un changarro y ese le queremos vender el servicio a una industria muy especializada, no va a ser factible. Nunca te van a tomar en serio. Tienes que ser profesional como ellos para que entonces te tomen en cuenta y tener la oportunidad de ganar esos contratos. Para los empresarios, esa sería mi recomendación, ser más profesionales en lo que hacemos, no tener miedo, diversificarse, aventarse, pero con un objetivo muy claro, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. Ya para cerrar, nada más me encantaría si nos pudieras compartir algo de ti, de tu persona. ¿Cómo equilibras tú tu vida personal con la vida empresarial? Y si tienes algún hobby que realices, que te relaje, no sé. Fíjate que debería de jugar golf, sin embargo, no lo hago, ¿no? Y me lo has dicho mucho, ¿no? Es un hobby que me gustaría adquirir, ¿no? Por ejemplo, el jugar golf, ¿no? Pero el cómo balanceo la vida personal con la vida de trabajo es disfrutando mucho lo que haces. Parte de mi ámbito en tiempo libre es dar pláticas, cursos completamente pro bono, completamente gratis, a emprendedores o emprendedoras, ¿no? Que deseen crear un proyecto nuevo, ¿no? Porque yo creo que ese es el éxito de una comunidad. Entre más industriales o empresarios tengamos, más auge económico va a tener esa región o esa ciudad, ¿no? Claro. Entonces eso es parte de mi enfoque de cómo contribuyo de regreso a la sociedad, ¿no? Y creo yo también que el lograr que tú hagas algo que te llene completamente como persona, no lo ves como un trabajo, sino lo ves como algo que te complementa a ti, ¿no? Entonces parte del balance que yo hago es saber delegar para que el equipo pueda hacer bien su trabajo, lo mejor posible, y eso me permite a mí liberar cierto tiempo que yo puedo ocupar en mis cosas personales, en las cosas que yo necesito, que requiero como persona, como individuo, ¿no? Ya sea convivir con mis amistades, hacer algo con mi pareja, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una buena forma de mantener un balance, ¿no? Los empresarios que yo veo que están hasta las 10 de la noche en sus empresas y demás, creo yo en lo personal que es un error. Por dos razones. Uno, en un punto te va a alcanzar el burnout, te vas a quemar haciendo tanto eso, ¿no? Y por otro lado, descuidas los aspectos importantes como la familia o tu pareja o lo que sea, ¿no? Que te haga feliz, ¿no? Y eventualmente eso pues te va a dejar solo, ¿no? Claro. Entonces podrás tener mucho éxito en tu empresa y ser millonario, pero completamente solo, ¿no? Entonces debe de haber ese balance, ¿no? Y eso es lo que yo creo que todos deberíamos de tratar de alcanzar. Así es. Pues muchas gracias por compartir, Carlos. No sé si hay algo que tú quisieras comentar que yo no te haya preguntado. No hablamos tampoco de tu participación aquí en el club. Ya tienes varios años de ser socio, que estamos muy, muy contentos con ello también. Pero si quieres compartir algo más. Sí, claro que sí. Gracias por comentarlo, Liz. Fíjate que una de las cosas que a mí me emociona mucho como empresario es precisamente la parte de retribución. Yo he obtenido muchos beneficios de estar aquí como empresario, ¿no? Digo, ya 15 años, ¿no? Y a pesar de que no todo es miel sobre hojuelas, claro, al final de cuentas, por ejemplo, participar en DATAC o Tijuana EDC, en el Club de Empresarios, en el CCE, etcétera, en cualquier organismo empresarial que te permita contribuir. Por ejemplo, aquí en el club, una de las cosas que a mí me gusta mucho y que he estado muy pro de ello es el crear alianzas con otros organismos, ¿no? ¿Por qué es importante esta parte, no? Por ejemplo, la participación aquí en el club, primeramente te da un cierto sentido de pertenencia, número uno, ¿no? Número dos, tienes un grupo muy selecto de empresarios que son exitosos en lo que hacen y que saben lo que están haciendo. Eso te permite un networking muy apropiado a tus objetivos como negocio. Es uno de los aspectos que probablemente no encuentres en otro lado, ¿no? Hay diferentes cámaras y demás, pero el club te permite una variedad de industrias en un solo lugar. Así es. A diferencia de una cámara que se especializa en algo en particular, ¿no? Y otro de los aspectos importantes es lo que te comentaba de la integración con otros organismos, ¿no? El club te permite llegar con una presentación, es decir, yo vengo representando, soy parte de este grupo, y no es lo mismo que yo llegue, pues soy Carlos y gracias, ¿no? O sea, claro, llegas con una representación de un grupo, te permite esa interacción con otros organismos, integrarte a otros eventos de otro tipo, con otras cámaras, y te da una postura muy diferente a que si solo llegas por sí solo, ¿no? Así es una de las cosas que a mí me agrada mucho precisamente de pertenecer al club, ¿no?
Que es algo, de hecho, que tenemos que retomar los comités de trabajo y en particular el de vinculación. Así es. No, pero... Digo, ahorita es un tiempo en el que fin de año y inicio de año. Y también toda esta parte de pandemia revolucionó a todos, los volvió a meter en, como dijimos, ¿no? Backup para ver qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir, ¿no? Pero sí son cosas que están dentro de la agenda del club. Y gracias por participar, porque has estado participando con nosotros en ese comité, con Moshe, ¿no? Ajá, correcto. Ok, bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo y estar con nosotros compartiendo, por los tips que nos das. Gracias por estar en el podcast. Muchas gracias, Liz, te agradezco. Bueno, y gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recuerdo, estamos en la tercera temporada del podcast del Club de Empresarios de Baja California.